Antes de que le diera un paro cardíaco por tan excéntrico saludo, Leggin explicó que solo era magia ilusoria y no real. Filomel suspiró de alivio, sintiendo cómo los años de vida que había perdido momentáneamente volvían a su cuerpo. Podía entender la estatua de hielo, pero la nube, eso sí era exagerado. Murmuró algo entre dientes intentando calmarse, pero sabía que debía regresar antes de que notaran su ausencia. Explicó que debía volver, aunque no sin antes advertirle que debía comportarse y no meterse en problemas. Leggin, aunque aceptó con un asentimiento, no pudo evitarse sentirse quizá un poco decepcionado. No sabía. Había pensado que ese regalo le agradaría, pero ahora no podía evitar preguntarse si la idea había sido mala desde un principio. Después del almuerzo, Filomel se disculpó con Nazar por ser el único hombre en la celebración. Nazar, sin perder su jovialidad, respondió que eso era precisamente lo que más le agradaba. Al verlo esbozar esa gran sonrisa, Filomel se preguntó si disfrutaba estar rodeado entre damas. Aún así, comentó que quizá podría haber invitado a alguien más, tal vez al hijo del marqués O'Delly, ya que eran cercanos. Sin embargo, la respuesta de Nazar fue escalofriante cuando confesó que no necesitaba amigos. Esa declaración sorprendió a Filomel. Recordó que Nazar solía tener muchos amigos en el pasado. Algo había cambiado en él. Antes de que pudiera decir algo más, Nazar cambió abruptamente de tema y le entregó un ramo de flores, explicando que era un regalo. ¿Se trataba de flores Filomel? La flor que compartía su nombre y que solo florecía en la región utina. Era una flor hermosa, pero con una vida tan corta. Florecía y caía en una sola noche. Ver una en plena floración era un espectáculo raro. Filomel, intrigada, preguntó cómo era posible que esas flores estuvieran en tan perfecto estado y además fueran mucho más grandes de lo habitual. Nazar le explicó que había trabajado durante mucho tiempo en mejoras. En ese proceso, los capullos crecieron hasta volverse más grandes y resistentes. Luego le entregó un pequeño paquete con semillas, diciendo que ya florecían en su jardín. Pero al tener ahora una vida más larga y un tamaño mayor, esas flores merecían un nuevo nombre, y sería Filomel quien debía pensar en uno. La flor Filomel simbolizaba la fugacidad de la vida, la juventud efímera y la melancolía de los tiempos pasados, un significado que siempre había incomodado a Filomel, pues sentía que reflejaba demasiado bien su existencia. Sin embargo, ahora esa flor ya no vivía un solo día. Era fuerte, vibrante y podía florecer también en otros lugares. Ante sus ojos, se había convertido en algo hermoso. Filomel se preguntó cuántos intentos y cuánta dedicación habrían sido necesarios para desafiar el destino de aquella flor. Sin duda, su significado debía ser más simple y positivo, algo que podría reflejar en su propia existencia. Al pensarlo, una cálida alegría inundó su pecho. Agradeció a Nazar con una sonrisa radiante, llena de sincera felicidad. Para Nazar, esa sonrisa fue cautivadora, iluminando todo a su alrededor. Ver a Filomel tan feliz le llenó el corazón de alegría, pero ese momento perfecto se desvaneció abruptamente con una aparición inesperada y poco deseada, la princesa Helencia. Filomel se acercó rápidamente a Helencia y con una breve reverencia le dio la bienvenida. Respondió tranquila a su felicitación, aclarando que ese día no era especial, pues no era su verdadero cumpleaños. Sin embargo, Helencia insistió en felicitarla, afirmando que sería desde entonces que celebraría su cumpleaños en la fecha correcta. Era evidente que quería dejar en claro, frente a todos, que Filomel le había robado su día. A pesar de esto, Filomel, manteniendo su compostura, preguntó con solemnidad cuál era el motivo de su presencia, ya que no había enviado una invitación, dado que Helencia no había confirmado su asistencia al banquete. Helencia se quejó, mencionando que eso debía ser obvio entre ellas, pues había esperado recibir una invitación formal. Filomel se disculpó educadamente, explicando que al tratarse de un banquete tan modesto, pensó que no era digno de la presencia de la princesa imperial. Helencia asintió y comentó que efectivamente era bastante modesto, aunque la gran estatua y las flores en plena floración dentro del jardín contradecían esa afirmación. Aún así, anunció que ella también celebraría su cumpleaños con un banquete, ya que aunque su cumpleaños había pasado, no lo había celebrado en el palacio. Por ello, planeaba organizar una fiesta a lo grande. A Filomel le pareció de mal gusto que Helencia llegara sin invitación, solo para promocionar su propia fiesta,
estuvo a punto de rechazar la invitación ahí mismo, sin importarle que Lencia ya la detestaba, pues así las otras damas no serían el objetivo de su hostilidad. Sin embargo, lo que realmente llamó su atención fue que Lencia extendió la primera invitación a Nazar. Nazar agradeció la invitación, pero se negó cortésmente alegando que ya tenía un compromiso para ese día. Esto sorprendió a Filomel, ya que Lencia ni siquiera había mencionado la fecha del evento. La sonrisa diplomática de Nazar no desapareció, ni cuando Lencia señaló ese detalle, ni cuando él aclaró que estaba ocupado todos los días del año a partir de ese momento, y la seguridad con la que lo dijo hacía imposible no creerle. Lencia, visiblemente exaltada, afirmó que se arrepentiría de no asistir, ya que personalmente solicitaría al emperador, su padre, que hiciera de su banquete un evento espectacular. Aseguró que la celebración sería en el salón principal del palacio, con decoraciones majestuosas y la orquesta imperial tocando en vivo. Con un tono altivo, reiteró que Nazar lamentaría su ausencia. Sin perder la calma, Nazar se disculpó nuevamente. En ese momento, el encargado de la orquesta apareció, interrumpiendo a una Lencia ya furiosa. El hombre anunció con una inclinación respetuosa que por orden del emperador, la orquesta tocaría en el banquete de Filomel, si ésta lo permitía. Lencia salió furibunda del lugar. Filomel, decidida a recuperar la atmósfera festiva, aceptó la propuesta de la orquesta, lo que fue recibido con entusiasmo por las demás señoritas. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse cómo era posible que el encargado de la orquesta hubiera llegado justo en el momento en que Lencia hablaba. ¿Coincidencia o algo más? La respuesta se la dio Jeremy. Todo había sido una sugerencia de Lexio, quien gracias a su magia mental hizo que la orquesta deambulara alrededor del palacio. Inicialmente se suponía que debían presentarse al final del banquete, pero cuando vio el efecto que la presencia de la princesa Lencia causaba, cambió arbitrariamente el plan. Les dio un pequeño empujón mental para que sus pensamientos actuaran de inmediato. Filomel comprendió entonces por qué la frente de los músicos parecía ligeramente hinchada. Intrigada, preguntó por qué Lexion había sugerido algo así. Jeremy, con calma, le respondió que todo era el plan de Legin. Sorprendida, Filomel insistió en saber sus razones, pues le parecía extraño que Legin, quien odiaba los pequeños actos del emperador, actuara de esa manera. Pero Jeremy simplemente comentó que Legin tenía sus motivos, y luego preguntó si el banquete ya había terminado. Filomel negó con la cabeza, explicando que aún faltaba el paseo en el bote, una idea de Lexio. A Filomel le hacía mucha ilusión, ya que no había subido antes a uno. Además, quería disfrutarlo al máximo, pues era su cumpleaños. Afirmó con una sonrisa que se divertiría, y Jeremy le animó a hacerlo. Así, Filomel se divirtió junto a las demás damas durante el paseo en bote. A pesar del pequeño incidente con Lencia, la fiesta terminó sin mayores problemas. Estaba profundamente agradecida de que todos hubieran asistido. Sin embargo, muchos invitados se negaron a irse de inmediato, por lo que permanecieron un rato más. Las conversaciones fluyeron de manera amena, aunque Filomel se incomodó un poco cuando surgió el tema de la forma femenina de Legin. Después de la cena, jugaron a los dados. Fue divertido, y por primera vez Filomel se sintió realmente feliz compartiendo momentos con personas que apreciaban a su verdadero yo, y no solo a la imagen de princesa que representaba. Esa sensación de alegría era algo nuevo para ella, especialmente porque hasta hacía poco pensaba que su vida era miserable. Siempre había considerado al palacio como una prisión, con una fachada hermosa, un lugar del que deseaba escapar. Los recuerdos que tenía de ahí eran más tristes que felices. Sin embargo, irónicamente, ese mismo lugar ahora se había convertido en un espacio donde sintió la mayor calidez que jamás había experimentado. Poco antes de que sus invitadas se marcharan, una lluvia de meteoros cruzó el cielo estrellado. Fue un espectáculo hermoso y sorprendente, especialmente en un día tan especial. Filomel se preguntó si sería una coincidencia del destino, aunque sospechaba que tal coincidencia llevaba la firma de un mago en su forma femenina. Al cruzar miradas con Legin, quien le devolvió una mirada orgullosa, confirmó su suposición. Sin embargo, la duda comenzó a surgir en su mente. ¿Qué pasaría si los recuerdos de las demás personas no coincidían con la de sus invitados? Nazar apareció a su lado, contemplando junto a ella la hermosura de la lluvia de estrellas. Filomel coincidió con su apreciación. El cielo ofrecía un espectáculo majestuoso. Sin embargo, lo que realmente la tomó por sorpresa fue el tono suave y decidido con el que Nazar la llamó por su nombre. Seguido,
de una confesión que la dejó abrumada. Estaba enamorado de ella. La expresión de Nazar era intensa y sus mejillas ligeramente sonrojadas evidenciaban la sinceridad de sus palabras. Filomel, atónita, solo lo miró fijamente, incapaz de responder. No había imaginado que algo así sucediera. Desde el interior del palacio, Eutis observaba la escena en silencio, su mirada fija en la conversación que se desarrollaba entre Filomel y Nazar. Fue en ese momento cuando Folland, acercándose con curiosidad, le preguntó si no iría a felicitarla. Eutis desvió la mirada hacia su interlocutor y con voz calmada respondió que no lo haría. Había notado la expresión relajada y feliz de Filomel y no deseaba interrumpir ese momento. Además, comentó que su presencia no era necesaria en ese instante. Seguramente, Filomel ya había recibido otros regalos y estaba convencido de que ella no aceptaría el suyo. Mientras hablaba, cerró con cuidado la caja que contenía la delicada diadema que había preparado como obsequio. Aún así, Folland insistió en que estaba bien no entregarle el regalo, pero al menos debería acercarse a saludarla. Eutis negó rotundamente con un leve gesto. Era demasiado tarde, y estaba seguro que su presencia solo arruinaría el estado de ánimo de Filomel en un día tan hermoso como ese. Lo primero que pensó Filomel a la mañana siguiente fue en Nazar. Se lamentó de que esa confesión no fuera solo un sueño. Si bien Nazar le dijo que no esperaba una respuesta rápida y que simplemente no pudo soportar más sus sentimientos, no podía evitar sentirse inquieta al recordar su expresión sonrojada. De hecho, ya había sospechado algo. Se dio cuenta que era extraño, que a diferencia de lo que decía el libro, Nazar no parecía sentir nada por Elencia. Al principio pensó que la amabilidad de Nazar provenía de su sentido del deber como prometido o de su amistad, pero después de notarlo, lo ignoró deliberadamente. Ya no tenían un estatus similar y pensar en una relación con alguien del que ya había cerrado su corazón no tenía sentido. En ese momento había cosas más importantes en las que tenía que concentrarse, en cómo sobrevivir, asegurar su futuro y descubrir la verdad del libro. Nazar había sido demasiado obvio. ¿Cómo no darse cuenta de sus sentimientos si le regalaba esas flores en su fiesta de cumpleaños? ¿O acaso tenía los mismos sentimientos que Nazar? Le agradaba, sí, incluso se sentía cómoda a su lado, pero su confesión fue pesada. Si alguien le preguntaba si sentía por Nazar lo mismo que antes de cumplir 9 años, se sentiría confundida, porque desde entonces había dejado de tener esperanzas. ¿Y cuánto tiempo llevaba Nazar sintiendo algo por ella? No era el momento de pensar en eso. Debía rechazarlo e intentaría hacerlo de una manera que no lo lastimara. Retrasar su respuesta solo le haría más daño. Por eso decidió reunirse con Eutis. Después de responder que todo estuvo bien en el banquete del día anterior y de agradecer sus atenciones, Filomel, sin rodeos, solicitó romper su compromiso. Eso era lo que la familia Abriden debía haber solicitado tras aclararse su situación, y era sorprendente que aún no hubiera ocurrido. Eutis, visiblemente enojado, preguntó si acaso Nazar se había negado a casarse porque ella no era su hija biológica. Antes de que pudiera tomar medidas en contra de la familia ducal, Filomel aclaró que no era así, que la idea era únicamente suya. Sin embargo, Eutis le exigió que no los defendiera, asegurando que él mismo se encargaría de esos insolentes. Filomel, extrañada por su tono furioso, se preguntó por qué estaba tan molesto. Aclaró que no era alguien que se dejaba influenciar y que esa era su decisión. Eutis, aliviado, le solicitó que explicara la razón. Filomel le respondió que alguien como el joven Abriden, perteneciente de una familia de alto estatus, no debía casarse con una plebeya como ella. Los matrimonios entre nobles debían ser entre iguales. A pesar de esto, Eutis replicó que él se había casado con quien quiso. Filomel quiso refutarlo, señalando que esa lógica solo aplicaba para alguien como él, un romántico excepcional, pero que las normas dictaban algo distinto. Por eso preguntó, ¿qué pasaría con los demás integrantes de la casa ducal si el joven Abriden se casaba con ella? Eutis tajante respondió que él se encargaría de todo. Filomel intentó insistir, pero sabía que debía terminar con eso rápido. Declaró que no sentía nada por el joven Abriden y que esa era la razón por la que quería romper el compromiso. Eutis se negó a creerle, asegurando que ella misma había amenazado con no comer nada si no los comprometía. Ante su mirada incrédula, Eutis explicó
que durante una reunión ella se tumbó en el suelo y se negó a levantarse hasta que aceptara comprometerlos. Incluso cuando intentó ignorarla, ella lloró y se aferró a él para detenerlo. Philomel, apenada, le solicitó urgentemente que dejara de hablar del tema, explicando que tenía solo 6 años cuando eso ocurrió y que sus sentimientos habían cambiado desde entonces. Eutis, suspirando, afirmó que no sabía si creerle, pero que si eso era lo que quería, rompería el compromiso. Al parecer, Eutis había actuado con rapidez, ya que Nazar llegó en una visita inesperada. Con una expresión herida, preguntó si realmente ese sería el final. Confesó que en el fondo ya lo esperaba y que debía haberse preparado para ello. Aunque esa era la orden del emperador, también entendía que esa era la voluntad de Philomel. Preguntó si acaso lo odiaba. Philomel negó, pero Nazar insistió en saber por qué quería romper el compromiso. Cuando preguntó si era por la princesa Helencia, Philomel volvió a negarlo. Nazar añadió entonces que había notado que ella parecía inquieta por la relación entre él y Helencia. Al escuchar esto, Philomel no quiso lastimarlo, pero no tenía opción. Finalmente dijo que no lo amaba. Vio cómo sus palabras lo golpearon, pero Nazar admitió que ya lo sabía. Era imposible no saberlo, pues de otro modo no lo habría rechazado constantemente durante todo ese tiempo. Al notar la incredulidad de Philomel, explicó que desde su infancia, cada vez que intentaba acercarse, ella marcaba una línea con su sonrisa. Aunque quiso negarlo, él se aferró a la idea que lo quería y que su actitud distante era solo una máscara para ocultar sus verdaderos sentimientos. Afirmó que había mantenido esa ilusión con desesperación, pero que cuando Philomel regresó tras desaparecer, le dio esperanzas. Sin embargo, se culpó por haber sido ingenuo. Dijo que había tardado demasiado en darse cuenta de sus sentimientos y que no había actuado antes por miedo al rechazo. Solo lamentó no haberlo hecho antes de que ella desapareciera y admitió que había usado el miedo como excusa para no intentar conocerla realmente. Pensó que si mantenía la imagen de prometido perfecto, eventualmente ella se fijaría en él, pero se dio cuenta de que era un hombre más egoísta y mezquino de lo que habría imaginado. Philomel, preocupada, le solicitó que no se menospreciara, afirmando que era una buena persona, además considerado. Sin embargo, Nazar, desesperado, alzó la voz gritando de qué servía eso si no lo amaba. De inmediato se disculpó por su arrebato, pero Philomel le aseguró que eso no importaba, y que quien debía disculparse era ella. Con un tono de súplica, Nazar le preguntó si realmente no había ninguna posibilidad para él. Al ver la sorpresa en los ojos de Philomel, le preguntó si lo odiaba. Philomel negó una vez más, asegurándole que no lo odiaba y que incluso le agradaba como amigo. Nazar, aferrándose a esa respuesta, propuso que si eso era así, que no rompiera el compromiso. Afirmó que podría ser de gran ayuda, mencionando que sabía esgrima y también cocinar. Philomel lo interrumpió, preguntándole por qué el compromiso era tan importante para él. Nazar respondió que de otro modo no habría forma de quedarse a su lado. Philomel le solicitó que debía encontrar a alguien a quien realmente amara, pero Nazar, con los ojos llenos de lágrimas, aseguró que no había nadie más, que ella era la única. Preguntó si acaso tenía a alguien más, y al escuchar su negativa, le rogó que le permitiera seguir sintiendo lo que sentía por ella. Philomel quiso hacerlo entrar en razón, pero Nazar le recordó que, según lo que ella misma había dicho cuando eran pequeños, él debía hacer lo que realmente deseaba. Philomel replicó que sufriría si tomaba esa decisión, pero Nazar afirmó que no le importaba, podía soportar cualquier cosa mientras no fuera una molestia para ella, como ya lo había hecho hasta ese entonces. Philomel observó cómo el carruaje salía del palacio cuando Legin apareció a su lado, y con su tono habitual despreocupado le preguntó si quería que se deshaciera de él. Philomel, con voz serena, le solicitó que no lo hiciera. Nazar era una buena persona, y aunque no pudo corresponderle, tampoco lo había podido rechazar con firmeza. Si realmente le importaba, debería haberlo hecho hasta el final. No entendía por qué no lo hizo. ¿Fue por culpa? ¿Por no querer hacerlo sentir peor? O tal vez, en el fondo, aún albergaba una esperanza de que pudieran tener un futuro juntos. Mientras reflexionaba, Jeremy y Legin la observaban atentamente. De pronto, Philomel cayó pesadamente al sofá, lo que llevó a Legin a preguntarle si se sentía mal.
Ella no respondió, simplemente se recriminó a sí misma por ser una tonta. Por otro lado, en la mansión Abriden, Nazar se encontraba sumido en sus propios pensamientos. Se culpaba a sí mismo por haber sido tremendo tonto. ¿Cómo pudo haber llorado de esa manera enfrente de ella? Si hubiera estado en el lugar de Philomel, tampoco habría sabido qué responder. Solo la había metido en problemas. Sin duda, todo era culpa suya. Si tan solo se hubiera dado cuenta antes. Un año atrás, durante la expedición en Saint Jean, una de las tareas asignadas a la princesa, Nazar acompañó a Philomel. Esto ocurrió porque su padre había intervenido para que así fuera, dándole instrucciones claras de que debía aprovechar esa oportunidad para acercarse a ella. Nazar se sentía incómodo, pues aunque le había mencionado a su padre que sentía cierta distancia entre ellos, no había pedido algo como eso. Si iban a estar solos, al menos habría preferido un lugar más hermoso en lugar de una ciudad tan comercial como Saint-Jean. La princesa, como era de esperarse, no comentó nada al respecto. Probablemente veía la visita solo como parte de sus responsabilidades, lo cual deprimía un poco a Nazar, especialmente al notar que su mirada parecía estar enfocada en cualquier cosa menos en él. Al bajar del carruaje fueron recibidos con exagerados halagos por parte del gerente del hotel, quien con evidente entusiasmo les comunicó que habían preparado todo especialmente para la princesa y el joven duque. Aseguró que al saber de su llegada, el personal había trabajado manualmente en la preparación de las flores Philomel, pensando que serían de su agrado. Nazar comprendió por qué esas flores parecían tan simples. Además, le parecía ridículo pensar en que serían bien recibidas, ya que sabía muy bien que a la princesa no le gustaban esas flores. Por ello, le recomendó a Philomel que descansara, y como imaginó, la princesa priorizó primero la inspección, a pesar de que aún faltaba una semana para su regreso. Aunque Nazar pensaba que no había necesidad de apresurarse tanto, entendía que ese era su carácter. Sin embargo, no le preocupaba demasiado. Confiaba en que durante ese tiempo ella podría abrirse más a él. Las inspecciones, sin embargo, se vieron afectadas por los numerosos deslizamientos de tierra provocados por la intensa lluvia que también caía en esos momentos, lo que dificultaba el acceso a los lugares que debía revisar. Cuando informaron de la situación a la princesa, ésta se mostró visiblemente sorprendida y preocupada por las personas que esperaban la inspección. Determinada, concluyó que continuarían su viaje una vez que cesara la lluvia. No quería que la expedición se interpretara como unas vacaciones, ya que el objetivo principal seguía siendo el trabajo. Nazar admiraba profundamente la determinación de Philomel, así como su honestidad y dedicación hacia sus responsabilidades, y sentía que debía agradecerle por encontrar al verdadero Nazar, y por eso se esforzaba en convertirse en alguien que pudiera estar a su altura. Su transformación lo había llevado a ser considerado como el mejor prometido del imperio, un hombre perfecto y cortés. Todos los cambios que había experimentado surgieron de su deseo de parecerse a ella. El Nazar Abriden, que una vez veía las palabras de su padre como las de un dios, ya no existía. Ahora, lo único que quedaba era un hombre que ocultaba su verdadera identidad para proyectar una imagen impecable ante su prometida. Cumpliendo con su papel, le propuso amablemente a Philomel tomar un poco de té y descansar, aprovechando ese momento de tranquilidad. Sabía que pese a sus esfuerzos, no habría progreso en su relación. Tenía un largo camino por recorrer, y la princesa no esperaba nada más que el cumplimiento formal de su compromiso. Si ese era el caso, se preguntaba si realmente tenía sentido seguir intentando. Aún llovía cuando Nazar seguía inmerso en sus pensamientos. Había algo que había considerado durante mucho tiempo. Sabía que, incluso si intentaba acercarse a Philomel ocultando quién era realmente, ella nunca le abriría su corazón. Si eso era lo que ella deseaba, entonces no pediría más. Apreciaba sinceramente a la princesa y no le parecía una mala idea servir como súbdito después de que se convirtiera en emperatriz. Se preguntó si era hora de rendirse. Después de todo, ya había hecho lo que estaba en sus manos. Sin embargo, sus pensamientos se detuvieron cuando la vio salir bajo la lluvia. Sin pensarlo 2 veces, se acercó y le ofreció su propio abrigo para protegerla del agua, preocupado de que pudiera resfriarse. Le recomendó que regresara al interior, pero la princesa le respondió que lo hiciera él primero,
ella recogería esas flores y luego volvería. Nazar no pudo evitar preguntarse por qué estaba recogiendo las flores Filomel de papel, que no eran más que basura a sus ojos. Cuando le preguntó la razón, Filomel le explicó que las flores habían sido hechas para darle la bienvenida y que quería llevárselas como recuerdo. Nazar no entendía por qué hacía eso. Sabía que a la princesa no le gustaban las verdaderas flores Filomel. Entonces, ¿por qué quería llevarse unas flores de papel? Pensó que si ella las deseaba, podría haberle traído algo mucho mejor y más hermoso que esas simples flores. Intentó persuadirla sutilmente para que las dejara, argumentando que esas eran flores falsas. Al escuchar esto, una sonrisa peculiar se dibujó en el rostro de Filomel, mientras respondía: aunque sean falsas y estén hechas de papel, es una lástima verlas tiradas y arruinadas por el agua. En ese momento, la sonrisa que vio frente a él parecía tan débil y frágil que lo invadió una vaga sensación de inquietud, como si Filomel pudiera desaparecer en cualquier instante. Esa posibilidad lo estremeció, y al mismo instante se dio cuenta de que realmente la amaba. No era un amor superficial ni uno que pudiera conformarse simplemente con tenerla cerca. Era algo mucho más profundo, más intenso. También entendió por qué el cambio de Filomel nunca le había agradado del todo. En realidad, ella no había cambiado, simplemente se había escondido por completo. Así como él interpretaba el papel de prometido perfecto, la princesa jugaba su papel como la perfecta sucesora al trono. Pero, ¿desde cuándo? La imagen que tenía de Filomel en su mente era confusa. ¿Realmente sabía algo sobre ella? Filomel lo sacó de sus pensamientos cuando, al notar su largo mutismo, le preguntó si estaba bien. Nazar asintió en silencio y le ayudó a recoger las flores mojadas por la lluvia. Le recordó que regresarían al refugio una vez que terminaran. Mientras recogía las flores, no pudo evitar lamentar profundamente haber dicho que solo eran flores de papel. Ahora entendía que para Filomel esas simples flores tenían un valor que él no había podido comprender en ese momento. En su habitación, Nazar aún meditaba. Aunque había aceptado lo que sentía, eso no cambió su relación con Filomel de ninguna manera. Ella había cerrado su corazón mucho antes y parecía que no tenía intención de revelar nada sobre sí misma. Había pasado demasiado tiempo para poder cerrar esa brecha y sabía que si intentaba acercarse de manera demasiado agresiva, probablemente ella se alejaría aún más. Después de todo, el compromiso había sido un deseo de Filomel y podía cancelarlo en cualquier momento. Ese pensamiento lo llenaba de temor. Tuvo mucho miedo al darse cuenta de la razón por la cual no podía permitirse perderla. Si intentaba cruzar la línea de manera apresurada, solo provocaría un desastre. Estaban comprometidos y si mantenía la misma distancia hasta ahora, existía la posibilidad de que pudieran casarse sin problemas. Incluso si la princesa no lo amaba, si era por la sucesión, tarde o temprano tendría que casarse con él. Pero entonces un pensamiento oscuro cruzó su mente. ¿Y si la perdía por alguien más? No, eso no pasaría. No la dejaría ir incluso si llegaba a encontrar a alguien a quien realmente amara. Por eso le demostraría que él podía ser el mejor prometido y el mejor esposo que ese imperio pudiera ofrecerle. Tenía una familia noble y respetada. Sin mencionar su apariencia, sus habilidades y su carácter, estaba seguro que no había nadie mejor que él en todo el imperio. Por eso debía actuar con cautela, lentamente, como si estuviera al comienzo del camino. No amaba a la princesa, amaba a Filomel. Si mantenía su posición como prometido, algún día podría cautivar su corazón, y su mayor anhelo era conocer a la verdadera Filomel, no a la princesa perfecta que mostraba al mundo. Había pasado ya varios días, pero Filomel seguía algo deprimida. No tenía ganas de hacer nada y apenas había podido dormir, pues la imagen de Nazar llorando aparecía constantemente en su mente. Sin embargo, también se alegraba de que la ruptura del compromiso no se hubiera convertido en un rumor malicioso. Estaba segura de que eso se debía a que el emperador había manejado el asunto de la manera más silenciosa posible. Decidió levantarse. No podía seguir comportándose como si estuviera enferma. Ella no era Nazar, a quien había rechazado, y tenía muchas cosas que hacer. El asunto de la poción de Lencia requería su atención. Leggin no había logrado encontrar al vendedor de la poción, como había supuesto al principio. Por su parte, Lexion informó que tampoco habían dado con el mago que la fabricaba. Según la información proporcionada por Emily, parecía que Lencia usaba la poción con frecuencia.
pero nadie había visto quién era su proveedor. Esa era la gran incógnita. ¿Cómo conseguía Elencia la poción? Si alguien la estaba llevando al palacio, deberían haber podido rastrearlo, pero no había pistas. ¿Cómo lo hacía? ¿Acaso caía del cielo? Por más que pensó, no pudo formular siquiera una hipótesis razonable. Por el momento decidió dejar ese asunto en espera. Justo cuando tomó esa decisión, una doncella llegó para informarle que un tal William Hunt solicitaba una reunión con ella. El apellido Hunt era el mismo que el de Catherine, por lo que dedujo que debía ser un miembro de su familia. Philomel aceptó encontrarse con él, aunque pensó que probablemente esa persona había venido buscando a Catherine. ¿Y qué debía decirle? Aunque no le gustaba la idea, pensó que lo mejor sería decirle que Catherine ya había fallecido.